Entonces continuando. Entonces hablamos un poco sobre el balance de hierro en el organismo que depende principalmente de la exidina, ¿no? Que esa es la hormona maestra. Pero también depende de otras condiciones, de otras circunstancias, ¿no? Como por ejemplo hemos visto la disponibilidad en la cual se encuentra en los alimentos o en la dieta, porque no es lo mismo consumir hierro en que hierro no en. Depende de las pérdidas y depende de los requerimientos por crecimiento, ¿no? Hay ciertos periodos de la vida en la cual el balance de hierro tiende a ser negativo y lo que hace el cuerpo sabiamente es recurrir a las reservas de hierro, ¿no? A esos hepatocitos, esos macrófagos donde se encuentra el hierro, ¿no? Por ejemplo, a partir de los 4 meses de vida. Ustedes saben que a los 6 meses la lactancia materna ya no es exclusiva, pasando los 6 meses, y comienza a añadirse lo que es la dieta, ¿no? Y si tenemos una dieta balanceada, una dieta adecuada, pues probablemente no suframos de deficiencia de hierro. Pero en la mayoría de los casos no pasa eso, ¿no? Y más bien uno está propenso a tener deficiencia de hierro. Y a esto sumado el crecimiento, que es más rápido en etapas iniciales de la vida, pues esto va a producir un balance que sea negativo, ¿no? Y por tanto, por eso la anemia ferropénica es tan frecuente en este grupo de edad, ¿no? Por eso un grupo vulnerable son los niños en edad preescolar, ¿no? Asimismo, también tenemos las mujeres en edad fértil, porque ustedes saben, pues, las chicas, ¿no? Que mes a mes tenemos el ciclo menstrual, ¿no? Y esto produce pérdidas de hierro, ¿no? Que es por cuestiones fisiológicas, vamos a tener tendencia a un balance negativo. Y en el caso de las embarazadas, sobre todo durante el segundo y tercer trimestre, por el producto, por el parto, posteriormente que se va a producir también lo que es la lactancia. Entonces, hay muchas causas de anemia ferropénica, tanto fisiológicas como patológicas, tanto genéticas como ambientales. Y este es un slide bastante interesante que nos permite resumir todas estas potenciales causas en dos grandes grupos, ¿no? Tenemos el grupo de la deficiencia de hierro absoluta y la deficiencia de hierro funcional. En el caso de la deficiencia de hierro absoluta, lo que vamos a tener es un agotamiento de las reservas de hierro, ¿no? Lo cual se produce por cuatro mecanismos. Una disminución del aporte de hierro, o un aumento del requerimiento, o una disminución de la absorción o pérdidas sanguíneas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un incremento de la demanda de hierro lo podemos ver en condiciones fisiológicas durante el crecimiento, ¿no? Como por ejemplo en niños, en adolescentes, ¿sí? Durante el embarazo, como mencionábamos, segundo y tercer trimestre del embarazo. Disminución del aporte que se puede producir por condiciones de pobreza o de malnutrición, así como dietas estrictas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que los vegetarianos, los veganos no consumen carnes y esta es la principal fuente de hierro tipo E, ¿no? Entonces es una forma frecuente de poder producirse deficiencia de hierro, ¿no? Luego tenemos la disminución de la absorción, como pasa en ciertas enfermedades que afectan cámara gástrica y intestino, ¿no? Porque es ahí donde se absorbe el hierro. A nivel de cámara gástrica que pueden aumentar el pH y de esta forma disminuir la absorción, como por ejemplo en gastritis atrófica, como por ejemplo infección por Helicobacter pylori, o el uso de medicamentos como son los inhibidores de bomba de protones, ¿no? El omeprazol. Sí. Y también a nivel intestinal porque se puede afectar la zona donde se absorbe el hierro, ¿no? Como es en el caso de la enfermedad celíaca. O también por procedimientos quirúrgicos, como es la gastrectomía, como es la cirugía bariátrica, ¿no? Resecciones intestinales, entre otros. Luego, como cuarto mecanismo, tenemos las pérdidas sanguíneas, que este justamente es la más frecuente para poder explicar anemia en el adulto, ¿no? El mecanismo más frecuente de anemia ferropénica en la población adulta son las pérdidas sanguíneas, ¿no? Y sobre todo del tracto gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, las pérdidas sanguíneas pueden ser fisiológicas o patológicas, ¿no? Ya hablábamos del ciclo menstrual, ¿no? Que esto es por lo que las mujeres en edad fértil constituyen un grupo vulnerable para anemia ferropénica. Y en condiciones patológicas, por ejemplo, tenemos a nivel gastrointestinal los pacientes cirróticos que tienen varices, ¿no? Los pacientes con hemorroides, pacientes que tienen cáncer gástrico, cáncer de colon, úlcera gástrica, etcétera, ¿no? O patologías geniturinarias, ¿no? O enfermedades sistémicas como trastornos de coagulación que predisponen a sangrados, o los pacientes, por ejemplo, que están en diálisis, esa maquinita que remueve la sangre 3 veces, 2 veces por semana, va a atrapar pequeñas concentraciones de sangre y lo que produce a la larga son pérdidas sanguíneas, ¿no? Importantes.
Y también por medicamentos. Hay medicamentos que irritan mucho la mucosa gástrica, que generan daño y por lo tanto heridas o sangrados, ¿no? Como son los AINES, como son los corticoides, ¿no? Los salicilatos, por ejemplo. Y el otro grupo tenemos la deficiencia de hierro funcional, en donde tenemos buenas concentraciones de hierro, pero no se puede usar, ¿sí? Por ejemplo, por niveles incrementados de exidina, como pasa en procesos inflamatorios, ¿no? Hablamos de infecciones crónicas, agudas, de cáncer, de enfermedades autoinmunes, entre otras, ¿no? O en condiciones genéticas. Y acá tenemos las iridas, que es un grupo de patologías en donde se produce resistencia al hierro, donde se produce mutación que aumenta los niveles de exidina, ¿no? Y por lo tanto, como bien sabemos, la exidina secuestra el hierro, ¿no? O sea, evita que este se use, por más que tengamos, no se puede utilizar. Y otro mecanismo es que el desbalance entre las demandas y los suministros de hierro, como pasa cuando utilizamos agentes estimulantes de la eritropoyetina. Ahora, la sintomatología de la anemia ferropénica es muy variada. Vamos a empezar con el cuadro anémico, ¿no? Que nos va a producir pues, cansancio, sueño, mareos, dolor de cabeza, la característica palidez, así como palpitaciones, taquicardia, ¿no? Y más asociados a la deficiencia de hierro tenemos la coiloniquia, ¿no? Que es algo muy característico porque hay afectación de la síntesis del tejido conectivo, ¿no? Y esto produce la curvatura de las uñas, ¿no? La depresión de las uñas, sobre todo el primer ortejo de la mano, ¿no? También pueden haber otras manifestaciones como el síndrome de piernas inquietas o la pica, que son frecuentes, pero que no son patognomónicas de anemia ferropénica. No se sabe el mecanismo, ¿no? Pero se presentan, como es el caso de las piernas inquietas, que es la necesidad de mover imperiosamente las piernas en situaciones de reposo, ¿no? O la pica, cuando ingerimos sustancias que no son nutritivas, ¿no? Por ejemplo, acá la tierra. Puede ser la pintura, puede ser el hielo, entre otras, ¿no? Puede haber también en estos pacientes lesiones en la boca, tipo queilitis, tipo glositis, puede haber caída del cabello, puede haber trastornos del crecimiento, digestivas, dérmicas, entre otras. Para el diagnóstico vamos a empezar con el laboratorio, ¿no? Ya el diagnóstico objetivo, ¿no? Vamos a empezar con el laboratorio, con un hemograma, porque sabemos que aquí vamos a encontrar los niveles de hemoglobina, las constantes corpusculares y otras variables por ahí que son de relevancia para anemia ferropénica, ¿no? Entonces, recordando, la anemia ferropénica es una anemia microcítica, ¿no? Es decir, vamos a ver que la hemoglobina está baja y vamos a ver que hay una constante corpuscular que es el BCM o el volumen corpuscular medio que está bajo. ¿Cuánto? Debajo de 80 femtolitros para decir microcítica. ¿Ok? Ahora, la anemia ferropénica también es una anemia hipocrómica. Es decir, los glóbulos rojos no solamente son pequeños, sino también son poco teñidos. La hipocromía mide la cantidad de hemoglobina que tiene un hematíe, ¿no? Entonces decimos que está muy pálido el hematíe cuando tiene poca hemoglobina, cuando su hemoglobina corpuscular media está disminuida, debajo de 27 picogramos, ¿no? Siendo estos los valores normales o referenciales, ¿no? Y otro dato importante en el hemograma que muchas veces pasa desapercibido es el ADE o la amplitud de distribución eritrocitaria o RDW en inglés, ah, que está aumentado, ¿no? El ADE es un marcador de la diferencia del tamaño de los hematíes, ¿no? Entonces hay mucha diferencia en el tamaño en las anemias carenciales en general, como ferropénica y como mañana vamos a ver megaloblástica, ¿no? Estando estos porcentajes incrementados, por encima del 14%. ¿Sí? Y otro dato importante también, pero que no forma parte del hemograma, hay que pedirlo como examen aparte, son los reticulocitos, ¿no? Que son los glóbulos rojos jóvenes, ¿no? Que significan que la médula está produciendo, la médula está trabajando, ¿no? Y la médula trabaja cuando tiene sus nutrientes adecuados para producir glóbulos rojos, ¿no? Entonces, si yo tengo una anemia ferropénica, no tengo hierro, no tengo esa fuente para producir glóbulos rojos, los reticulocitos van a tener tendencia a la baja, van a tener a estar disminuidos, ¿no? Como también pasa en la anemia megaloblástica. Sí. Ahora, normalmente cuando uno pide recuento de reticulocitos nos dan valores porcentuales, ¿no? Hay que utilizar algunas fórmulas, como son los reticulocitos corregidos y el IPR, para poder detectar los niveles absolutos de reticulocitos, ¿sí? Y poder calcular finalmente el IPR, que es el índice de producción reticulocitaria, que si nosotros tenemos valores por debajo de 2,5, ¿Mm? Vamos a hablar de una anemia regenerativa o una poca actividad regenerativa de la médula ósea, como pasa en la anemia ferropénica, como pasa en la anemia megaloblástica o como pasa en la anemia aplásica, que más adelante van a ver también.
Si tengo un IPR por encima de 2,5, quiere decir que tengo buena producción medular, que tengo una anemia regenerativa, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en las anemias hemolíticas o anemias por sangrados, ¿no? Entonces, ese es un dato bastante interesante para poder diferenciar entre los distintos tipos de anemia. ¿Y qué vemos en el frotis de los pacientes con anemia ferropénica, ¿no? Mencionábamos pues la microcitosis, vamos a tener glóbulos rojos, voy a poner el puntero, a tener glóbulos rojos pequeños, ¿no? Vamos a ver de repente unos más pequeños que otros, y glóbulos rojos pálidos, ¿no? Si ustedes ven el centro, está bastante pálido, no está tan teñido, ¿sí? Y vamos a ver anisocitosis y poiquilocitosis, ¿no? Siendo la anisocitosis la diferencia en el tamaño, porque como ustedes pueden ver, no todos son de igual tamaño. La poiquilocitosis es la diferencia de la forma. Hay glóbulos rojos, en este caso en forma de lágrima, hay glóbulos rojos en forma de estomatocitos, hay glóbulos rojos en forma de eritocitos, ¿no? Entonces eso es lo que se denomina la poiquilocitosis, que es característica también de las anemias carenciales en general. Entonces, vamos a ver este hemograma de una paciente mujer, una mujer en edad fértil, ¿no? 33 años, que viene de Lima, ¿no? O sea, a nivel del mar. Y la paciente presenta, por ejemplo, 10 de hemoglobina, ¿no? Entonces aquí, bueno, vamos a ver que tiene una anemia, efectivamente, ¿no? Es una anemia según los criterios de severidad que se encuentra en rango de leve, una anemia leve, que tiene relación con el hematocrito, ¿no? De 1 a 3. Y si vamos más allá, vemos las constantes corpusculares como el BCM, es una anemia microcítica. Vemos el HCM, es una anemia hipocrómica, ¿sí? Que va con anemia ferropénica, ¿no? Y el RD como le decíamos, el AD tiende a estar aumentado, tiende a estar por encima de 14, 15%, que indica diferencia en el tamaño, ¿no? Alto grado de anisocitosis, ¿no? Que va con anemia ferropénica, ¿no? Las anemias ferropénicas no suelen alterar los leucocitos o la serie blanca, ¿ok? Pero sí puede producir de forma compensatoria o reactiva un incremento de las plaquetas, ¿no? Como podemos ver aquí. Hay una trombocitosis, que nosotros le llamamos trombocitosis reactiva, ¿no? Porque no es central, es en consecuencia o en compensación a que otro elemento de la sangre está bajando, en este caso la hemoglobina, ¿no? Que es una de las causas de trombocitosis también, la anemia ferropénica. Entonces, una vez que uno tenga la sospecha, me parece que esto es una anemia ferropénica, ok, hagan su perfil de hierro, ¿no? Y el perfil de hierro tiene varias variables. La más importante, definitivamente, es la ferritina, porque es la primera que se va a alterar, porque hace referencia a los depósitos de hierro. ¿Sí? Decimos ferritina baja cuando se encuentra por debajo de 30 microgramos por litro, ¿sí? Esto puede variar dependiendo si tenemos de fondo una enfermedad inflamatoria o una enfermedad crónica, donde el punto de corte puede llegar a ser un poquito más alto, hasta 100 microgramos por litro, ¿no? Ya recordando, la ferritina es un reactante de fase aguda. Me he escrito por aquí. Ah, ya, ok, al final voy a responder sus preguntitas, ¿ya? Hay otros datos del perfil de hierro, como es la saturación de transferrina, ¿no? Que es, recordando, es esa proteína transportadora, ¿no? Del hierro. Si es que no tengo hierro, pues bueno, mi proteína no va a estar saturada, ¿no? Obviamente va a estar disminuida, con valores debajo del 20%. Otra variable es el hierro sérico, que es el hierro que está libre en plasma, que va a estar disminuido, ¿no? Y este es un valor muy, muy volátil, depende mucho del ritmo circadiano, así que por sí solo no va a ser el diagnóstico. ¿Ok? Es importante asociarlo a otro valor del perfil de hierro. Y luego tenemos la capacidad total de fijación de hierro, que va a estar con tendencia a aumentar, porque si no tengo hierro, el cuerpo tiene mucha más avidez, ¿no? Que es lo que define la capacidad de fijación, ¿sí? Y hay otra variable que no está dentro del perfil, que se llama receptor de transferrina, ¿no? Que si yo no tengo hierro, mi transferrina no actúa a nivel de esos receptores, por lo tanto, esos receptores van a estar libres, van a estar incrementados, ¿no? Que es una variable que nos permite diferenciar la anemia ferropénica también con la anemia por enfermedad crónica o inflamatoria. Pero ¿qué pasa si ustedes están en su serum y no tienen su perfil de hierro? Tienen una hemoglobina, por ahí un hematocrito, ¿no? Y por ahí un frotis, ¿no? Pero no tienen perfil de hierro, ¿no? En estos casos, pues podemos hacer uso de las pruebas terapéuticas, y lo que hacemos es darle al paciente hierro oral en la forma de sal ferrosa, y medir la hemoglobina en un mes. Si hay un incremento de 1 gramo más, es positivo para anemia ferropénica, o medir reticulocitos a la semana de tratamiento, que si hay un incremento también es positivo para anemia ferropénica.
Ok. Ahora, la anemia ferropénica o la deficiencia de hierro pasa por distintas etapas, ¿no? Siendo la etapa inicial, donde se produce el agotamiento de las reservas de hierro, ¿no? Que es la depresión de depósitos, donde comienza ya a alterarse la ferritina y comienza a alterarse la hemosiderina, ¿no? Porque son los más fidedignos para hacer diagnóstico de ferropenia. En una etapa siguiente se produce la eritropoiesis ferropénica, donde ya se afecta el hierro funcional, como es el caso del hierro sérico, como es el caso de la saturación de transferrina. Llega una etapa final, ya se establece la anemia ferropénica. Comienza a bajar la hemoglobina, comienzan a alterarse las constantes corpusculares, ¿no? Por eso decimos que si un paciente tiene una hemoglobina normal, eso no descarta que tenga una deficiencia de hierro, porque sabemos que la hemoglobina se altera en las fases finales de la deficiencia, ¿no? Así como la microcitosis, la hipocromía aparecen en etapas finales de deficiencia de hierro. Ahora bien, para el diagnóstico, entonces, básicamente utilizamos la clínica, utilizamos el frotis, utilizamos un hemograma bien desmenuzado, un perfil de hierro, ¿sí? Y no es necesario hacer uso de un estudio de médula ósea. Sin embargo, si quiero comparar con todos los exámenes que tengo, este es definitivamente el que tiene más fuerza para definir o para diagnosticar una anemia ferropénica. Pero como es un examen invasivo, no se hace de forma rutinaria. ¿Ok? No es necesario. Si tengo una ferritina, si tengo una saturación de transferrina, no es necesario hacer una médula ósea. Pero es importante saber qué pasa en la médula de los pacientes con anemia ferropénica, ¿no? La médula suele ser hipercelular, porque la médula trata de responder en lo que se puede esa deficiencia de hierro. Y aumentan los eritroides a nivel medular. Yo puedo ver esos depósitos de hierro en la médula, sí, que se llama hemosiderina, y se hace con una tinción histoquímica, que es la coloración de Pearce. Pero como no hay deficiencia, pues esta tinción va a ser negativa o ausente, ¿m? Que es lo que vemos en la médula ósea. Ahora bien, si yo les mencionaba pues que la anemia ferropénica es una anemia microcítica, pero no es la única, hay otras condiciones que producen microcitosis que es importante tenerlas en cuenta, como las enfermedades crónicas, como la talasemia y como la anemia sideroblástica, ¿no? De estas, la que más me interesa o porque es la que sigue en frecuencia es la anemia por enfermedad crónica. O sea, uno tiene que saber diferenciar entre anemia ferropénica y anemia por enfermedad crónica. Nos podemos ayudar de la clínica, la historia de pérdida sanguínea, por ejemplo. La historia de falta de aporte va para ferropénica, ¿no? La historia de una enfermedad infecciosa, de repente aguda, una enfermedad infecciosa severa, va para enfermedad crónica. Un paciente oncológico, ¿no? Va para enfermedad crónica. A eso apoyamos con el hemograma, apoyamos con el frotis, ¿sí? Y apoyamos con el perfil de hierro. Y aquí es importante empezar dosando la ferritina, ¿no? Por eso le decía la importancia de la ferritina. La ferritina es el depósito de hierro, pero también es un reactante de fase aguda, ¿sí? Así que pueden haber ciertas equivocaciones al interpretar la ferritina. Decimos niveles bajos cuando tenemos porcentaje, bueno, valores por debajo de 30 microgramos por litro, ¿no? Esto es criterio básico para hacer diagnóstico de deficiencia de hierro. Sin embargo, en condiciones de procesos inflamatorios, como es un reactante de fase aguda, este umbral cambia y lo consideramos ya debajo de 100 microgramos por litro. Ahora, ¿puede existir deficiencia de hierro con valores de ferritina por encima de 100? Sí, ¿no? Entre 100 a 300 todavía puede haber deficiencia de hierro o podemos considerar como una deficiencia de hierro, siempre y cuando añadimos la saturación de transferrina que se encuentra por debajo del 20%. Ok, entonces al menos son los dos criterios o los dos valores básicos del perfil de hierro que tenemos que pedir para poder diferenciar entre uno y otro, ¿no? Y nos podemos ayudar de otro reactante fase aguda como es el PCR o la proteína C reactiva, ¿no? Que en condiciones de inflamación pues se encontraría incrementada. ¿M? Ok, déjenme ver un ratito. A ver, me da un minutito, voy a cargar nada más la computadora. Ok. Y finalmente hablar un poquito acerca del tratamiento. En el caso del tratamiento lo que se busca es corregir la deficiencia, pero corregir también la causa, ¿no? Si no corregimos la causa no podemos solucionar el problema. Y acá se tiene que corregir no solamente la anemia, sino la ferropenia, ¿no? Porque sabemos que la ferropenia se va a instaurar en distintas fases, ¿no?
Entonces, si la causa es un sangrado, pues lo importante sería solucionar el sangrado, así como también mejorar el aporte de hierro, ya sea con la dieta o ya sea con la suplementación oral o parenteral, ¿no? Claro está que ustedes tienen un paciente con una anemia eh, severa, ¿sí? Que presumamos que es ferropénica, pero que el paciente viene con un compromiso hemodinámico importante, ¿no? Con hipotenso, desaturando, ¿no? O con trastorno del sensorio, pues bueno, en este caso está indicada de emergencia la transfusión de paquete globular, ¿no? O de glóbulos rojos. Recordando que este, pues, incrementa la hemoglobina en 1 a 1,5 gramos por decilitro. ¿Sí? Pero si no es el caso, si el paciente está estable, no hay compromiso hemodinámico, pues bueno, empecemos el tratamiento con la reposición, ya sea oral o parenteral de hierro, ¿sí? La duración va a depender mucho de la causa y el objetivo final no solamente es normalizar la hemoglobina, sino también normalizar los depósitos de hierro. Entonces, en el tratamiento nosotros vamos a tener dos formulaciones de hierro. El de elección siempre es el hierro oral, ¿ok? Aquí utilizamos el sulfato ferroso o sal ferrosa, que es una tableta que es de muy buena absorción y es bastante accesible desde el punto de vista económico, ¿no? Más o menos una pastillita tiene 60 miligramos de hierro elemental. Cuando uno necesita corregir una deficiencia, requiere de 100 a 200 miligramos de hierro elemental por día. Es decir, 2 a 3 tabletitas para un adulto estándar, ¿no? Esta se recomienda dar en ayunas porque interactúa mucho con los alimentos, ¿sí? Se recomienda, si es factible, asociarla con derivados del ácido ascórbico, derivados del ácido cítrico, ¿sí? Porque esto va a mejorar la absorción y tratar de evitar asociarlas a antiácidos, ¿no? O inhibidores de bomba de protones. Ahora, las principales complicaciones de este hierro, como sea por vía oral, son las del tipo del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, no es raro que el paciente experimente pues náuseas, por ahí algún malestar gástrico, en algunos casos estreñimiento, en otros casos también puede haber una coloración negruzca de los dientes, pero todo esto es potencialmente reversible tras suspender el tratamiento. La otra formulación es el hierro parenteral, que este está indicado cuando uno no tolera el hierro oral o no logra el objetivo con el hierro oral, ¿sí? O en el contexto de alguna enfermedad que pueda afectar la absorción, ¿no? No nos va a ayudar darle hierro oral al paciente. O cuando tenemos necesidad de poder corregir más rápido los valores de hemoglobina, recordando que el hierro parenteral produce unas respuestas más rápidas que el hierro oral. Aquí la cantidad de hierro que se le da al paciente se puede calcular y eso se calcula mediante una fórmula que lo pueden encontrar libre por internet, que es la fórmula de Ganzoni, ¿no? Para calcular la cantidad de hierro que necesita un paciente. Esto en relación al hierro parenteral, ¿ok? Tenemos distintas formulaciones. El más usado es el hierro sacarato, ¿sí? Pero también tenemos el hierro carboximaltosa. Y antes teníamos el hierro dextrano, pero este ya no se utiliza. Las principales complicaciones de este hierro parenteral, como se administra por vía endovenosa, tienen que ver mucho con la aplicación, ¿no? Con dolor en la zona de inyección, puede haber algo de fiebre, puede haber reacciones alérgicas, ¿no? En casos severos choque anafilácticos, ¿no? Entonces, por ahí es importante siempre monitorizar al paciente, al menos en la primera infusión o colocación del hierro. Estas son una de las indicaciones por las cuales usamos hierro endovenoso. Y una de ellas es definitivamente el que no toleremos el hierro oral, ¿no? O el que no tengamos una respuesta al hierro oral y esto al menos después de un mes de tratamiento. Que tengamos algún problema de absorción, por ejemplo, los pacientes con enfermedades que afecten la mucosa gástrica o el tracto intestinal o posoperados, ¿no? A esos niveles, ¿sí? Que tengamos anemia severa, claro está que el paciente no sea sintomático o no tenga compromiso hemodinámico y que necesitamos mejorar rápidamente la hemoglobina. ¿Podemos utilizarlo en el embarazo? Sí, no está contraindicado, pero siempre y cuando no había una respuesta frente a la formulación oral. Y también en aquellos pacientes, por ejemplo, que utilizan estimulantes de eritropoyetina, como los pacientes renales en diálisis, por ejemplo, ¿no? Que necesitan más necesidad, que tienen más necesidades de hierro. O aquellos que experimentan pérdidas sanguíneas, ¿no? Por las pérdidas rápidas de hierro, como por ejemplo son sangrados ginecológicos, sangrados digestivos, entre otros. Entonces, la finalidad del tratamiento no solamente es mejorar la hemoglobina, sino también es mejorar los depósitos de hierro. La respuesta inicial lo vamos a ver en los 7 primeros días, ¿sí? Con mejoría de los síntomas, pero puede haber también un incremento del recuento de reticulocitos.
Luego, entre 3 a 4 semanas, comienzan a mejorar los valores eritrocitarios, como las constantes corpusculares. Puede mejorar la hemoglobina, al menos en 1 gramo, gramo y medio, ¿sí? Y tiende a corregirse al menos 3 meses después del tratamiento. Ahora, el objetivo final es llenar los depósitos de hierro. Si yo demoré 3 meses en mejorar mi hemoglobina, en normalizar mi hemoglobina, pues la recomendación es darle al paciente 3 meses más para llenar sus depósitos de hierro. Entonces, ese es el objetivo final. Ok, ok, chicos. Actuales para que puedan revisar acerca de anemia ferropénica, que es un tema bastante grande, ¿sí? Y para avanzar por ahí, algunos de sus compañeros me pidió rápidamente los primeros slides, por ahí los que no pudieron escuchar. Los primeros slides fueron relaciones a datos estadísticos. Recordar que la anemia afecta al 24,8% de la población mundial, tanto en países subdesarrollados como países desarrollados. La anemia ferropénica es la causa más importante. Los datos estadísticos de los cuales nosotros como país nos valemos son en base al ENDES, que es la encuesta demográfica y de salud familiar, y esta es la última publicación que fue para el año 2024, para que ustedes vean los porcentajes de anemia tanto en niños en edad preescolar como en mujeres